Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? 10 de octubre en la noche, día martes, hermoso día. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Francisco López Otero, director de Primer Plano, y Alejandro Castro Guerrero, aquí en Fusagasugá Noticias, periódico digital con análisis y opinión en lo dinámico de la política. Don Francisco, abrazo fuerte desde la lejanía. Bueno, muy buenas noches para ti, Alejandro, para todos los que nos ven y nos oyen. Hoy realmente está muy cerca ya, muy próxima a las elecciones de lo que será las elecciones regionales del 29 de octubre. Es decir, estamos a escasos 18 días donde todavía, por lo dinámico que es la política, hay muchos movimientos y hay muchas estrategias, hay muchas organizaciones al respecto y alrededor de lo que será esta contienda para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Correcto, sí señor. Hay dos cosas que le preocupan a uno. La primera, esperábamos más alianzas, más acuerdos programáticos, más candidatos a la alcaldía, porque son demasiados para Fusagasugá, en donde no hay la opción de segunda vuelta, son demasiados 16 de los 17 inscritos, aparte del voto en blanco, que es la otra opción que tienen los más de 115.000 fusagasugueños para la alcaldía el próximo 29 de octubre. Y le preocupa a uno también que empieza una campaña negra, sucia, perversa, que se ha agudizado en los últimos días entre las diferentes organizaciones políticas que tienen percepción y vocación de poder. Dentro de la opinión pública se han venido desarrollando algunos sondeos de opinión, aparentemente encuestas que no hemos conocido realmente, pero sí sondeos de opinión en donde tanto William García Fallat, exalcalde, un hombre de más de 70 años, con unas propuestas interesantes, un hombre valioso, un hombre importante, un fusagasueño de muchos quilates, y el diputado Edgar Cruz García repuntan, gana uno, gana el otro, hay empate técnico, una vez el uno toma ventaja, otra vez el otro se sobrepone, pero son los dos aspirantes que aparecen siempre encabezando los sondeos de opinión y las aparentes encuestas que no hemos conocido. No podemos hablar de encuestas porque no tenemos la ficha técnica, no conocemos las empresas que supuestamente las han realizado, pero sí se han adelantado encuestas y sondeos de opinión que mantienen a Cruz García y a García Fajal adelante. Don Francisco, esperaban más candidatos que se fueran de la contienda y dijeran, me adhiero, me acerco, voy a hacer una alianza con fulano, con sutano, con perencejo. Se mantienen 16 aspiraciones y según entiendo hay una que está logrando un acuerdo con Cruz García por unos principios muy afines a la espiritualidad, a la ética, a los valores, la justicia, la rectitud, pero no conozco de más alianzas. ¿Usted qué ha sabido? Bueno, la verdad es que en su análisis me permito decir que primero que todo, esta es una campaña, si se puede llamar atípica o diferente a las otras, porque el número de 16 es un número exagerado. Nunca había habido 16 pretensiones o aspirantes a la alcaldía de Fusagasugá. Nunca había habido 115.000 potenciales electores. Las sedes que se acostumbraban en una época han estado, según he observado, muy solas, por decirlo lo menos, porque antiguamente la gente se reunía en las sedes, pero ahora no se han visto las sedes ni siquiera medianamente llenas como antiguamente pasaba. La gente se encontraba, se hablaba, esperaban al candidato. Ahora el candidato o los candidatos han salido a caminar. Llama la atención también en esta vez que de 16, según lo que he escuchado de su señoría, solo dos,
podrían estar disputando, pareciera, porque aquí tenemos es que observar y tratar de orientar a la opinión pública de acuerdo a los sondeos que hemos visto, que hemos escuchado y que hemos hecho personalmente. Pareciera que no hay sino dos personas con cercanía a llegar al quinto piso de la alcaldía de Fusagasugá, y pues no sé si hubiera lo que llaman palo o sorpresa o un tercero, no se vislumbra. Falta todavía 18 días, puede que con lo dinámico que es la política realmente se mueva y haya un tercero o un cuarto también en discordia o en la pelea, como dicen en un argot de juego. Puede estar hablando en las conversaciones unos cuatro, pero hasta ahora lo que hemos visto y lo que le escuché a usted, creo que es muy bajito el margen de error, y la verdad lo que uno oye es que puede ser el doctor William García o el doctor Edgar Cruz García los que pueden llegar, y eso de pronto no varía, de pronto es entre ellos dos y está polarizado, sería el término, o pues sí puede llegar un tercero y un cuarto, hasta de pronto un quinto, pero entonces la pregunta es, los demás, como dicen coloquialmente, ¿a qué juegan? Los que el número 12, el número 15, pues no sabemos si es que, como dice usted, hay una componenda y van a un negocio de decir, si yo no salgo electo porque voy de 12 en la encuesta o de décimo, ¿qué estoy aspirando? Tengo que estar haciendo algún papel, o si no uno renuncia, porque que lo miran a uno que quedó de 12, eso, como decían antiguamente las mamás, eso qué chiste tiene. Entonces, yo creo que el análisis profundo es ese, y viene la parte dura de la campaña, que es el trabajo sucio de algunos candidatos de hablar mal del otro, pero no de puntualizar unos temas y decir cómo, porque todo el mundo habla de seguridad. No, es que FUSA es muy inseguro. Bueno, pero ¿cómo es? Entonces alcanzan a hablar de drones, de traer más pie de fuerza, pero esos cómo se vuelven un poco ambiguos, indefinidos, porque todos decimos que la seguridad hace falta, desde luego, que hay que luchar por la seguridad, que hay que luchar por la movilidad, pero el cómo, nosotros en periodismo estudiamos el qué, el cómo, el dónde, y el cómo yo no lo veo muy por casi por ninguna parte en los programas de los candidatos, el cómo exitoso, porque puede haber un cómo, sí, de tal manera, trayendo más policías, un ejemplo, pero eso será la solución real, o uno como elector puede decir, sí, el señor X tiene la razón y la seguridad se obtiene de esta manera. Por decir algo, la seguridad uno podría decir, pleno empleo, hay seguridad, porque la gente no aguanta hambre, porque ahí todo el mundo trabaja, porque todo el mundo gana una plata, pero en pleno empleo no hay. Entonces, otros Sí, problemas que surgen y que han permanecido y se han vuelto una constante, como el manejo de los vendedores ambulantes. Entonces, una serie de condiciones o de teorías o de cómo se lograría un bienestar para los fusagasugreños en una ciudad pues que ha crecido, que todos lo sabemos, ha crecido desordenadamente, porque la oficina de planeación, que ese es otro problema, no ha sido lo suficientemente capaz de planear el municipio. cierto, sí. Plan de ordenamiento territorial del año 2001, el acuerdo 029, nunca se cumplió. Ni siquiera dicen los que saben, dicen del 18, 20, 21% en algunos temas, en otros 17, 16, en otros 5, 6, es decir, la ejecución frente a echar a andar en los siguientes 12 años de ese POT nunca operó. Ninguna administración municipal de los últimos años, 20,
hizo las cosas bien. Sin embargo, la clase tradicional de Fusagasugá se reinventa y aparecen candidatos como William García Fallado, una gran alternativa hoy para los fusagasugueños tras un pésimo gobierno de John Jairo Hurtado Villalba, por muchas razones. Mire usted, 60 personas han sido asesinadas, han muerto violentamente en Fusagasugá en la administración de Hurtado Villalba. Cifras entregadas por el propio secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Nicolás Otero. 60 asesinatos, muertes violentas, más de 250 personas, nuevos cargos públicos en provisionalidad de niños de 19, 20, 21, 22 años, con muy poca formación académica, sin experiencia laboral, que no le están garantizando a la administración pública lo que necesita el usuario, los ciudadanos. Nosotros, que hacemos parte del Estado, que es eficiencia y eficacia. 3, 26.000 millones de deuda pública a 12 años. Impresionante, impresionante. 4, más de 650 personas trabajando en la alcaldía a través de OPS, órdenes de prestación de servicios. Un consejo municipal que no ha hecho control político, en su mayoría entregados a la administración pública del joven abogado de la Nacional John Jairo Hurtado Villalba, excepto uno o dos, por ahí el señor Porras, que se retiró para aspirar a la alcaldía, que tiene el aval del nuevo liberalismo, que dice que está en el top 5, y el señor Verde, que aspira hoy a la Asamblea Departamental por su partido, la Alianza Verde, Jorge Mario Torres, son los únicos concejales para destacar. Sin embargo, hay algunas participaciones y unos controles políticos que hay que aplaudir definitivamente de otros concejales del municipio de Fusagasugá, como por ejemplo nuestro amigo el concejal de Arbeláez, izquierdista cercano a Ortúa, muy amigo de Luis Antonio Cifuentes Abogal. Cifuentes Abogal está trabajando, me escribe con frecuencia: Alejandro, yo estoy peleándome la alcaldía, dice. Vamos a hacer la votación sorpresa. Superamos los 10.000 votos. Y usted lo dijo, don Francisco López Otero, que con 10.000 votos podría alguien ser el próximo alcalde de la ciudad Jardín de Colombia. Entonces, vea usted que tras un pésimo gobierno, sin gobernanza, sin gobernabilidad, sin control político, ¿sí? Pues aparecen 16 opciones, 17 opciones, terminan, parece que 15, porque se cocinaba una posible gran alianza en torno al señor Andrés Sáenz Alzate, que ahora le salió un escándalo de un hermano de él que aparentemente está metido en un lío judicial gravísimo, y aparece un video circulando en redes sociales de una denuncia de carácter penal y empieza a dañarle la imagen a Andrés Sáenz Alzate y de paso afecta a su jefe, a su mentor, el señor Alfredo Guillermo Polanía Triana, candidato de marcha a la gobernación del departamento de Cundinamarca. Molina Triana pretendía que otros candidatos se juntaran en torno a Andrés Sáenz Alzate, pero no lo logra. Cifuentes intentó sentarse con Molina Triana, ex socios, para fortalecer la candidatura de Molina Triana, perdón, la candidatura de Cifuentes Abogal a la alcaldía, pero no se ha logrado. También supimos que el doctor Carlos Roberto Ferro Solanilla, un muy buen candidato, un candidato de marca mayor, una marca en política que podría ser una muy buena gestión como alcalde de Fusagasugá, pero que sus escándalos y su comunidad del Anillo y toda esta situación oscura, pues no lo han dejado que su propuesta caiga en la opinión pública. Pero no sabemos los fusagasugueños el 29 si no tiene una sorpresa. ¿Qué tal que Luis Cifuentes repita? ¿Qué tal que este señor de Salvación Nacional, ex viceministro, ex senador, dicen los que saben, gestor de grandes recursos para Fusagasugá, pues sea el palo, la sorpresa, y resulta que nosotros estamos discutiendo de que William García tiene la opción, de que el señor Cruz García tiene la opción, y de pronto aparezca una tercera, cuarta opción que se filtre, que pase, y que nadie lo daba como posible próximo alcalde del municipio de Fusagasugá.
Entonces, esto está para alquilar balcón, don Francisco López Otero. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos, los ciudadanos y los periodistas, tenemos una manera de medir o de tratar de saber qué está pensando el ciudadano, cuál es su intención de voto. Entonces uno recurre a ir a reuniones, a mirar cuánta gente llega donde ese candidato, que uno puede desbaratar ese argumento diciendo, pero vienen es a comer tamal o a tomar kumis o a comer mantecada, pero y a escuchar, pero ellos no van a votar por X persona. Entonces, en la medición del señor Cruz y del señor William García, pues son mediciones al ojo y que tenemos una idea y que hablando con los amigos en las cafeterías han manifestado que uno de los dos puede ser el alcalde. Pero pues puede haber una sorpresa en lo que usted dice. Pero por ejemplo, yo fui una vez y acompañé al doctor Carlos Roberto Ferro Solanilla con unos amigos de él a dar una vuelta por Fusagasugá, iban repartiendo las famosas tarjetas y los tarjetones y enseñando a la gente, diciéndole o pidiéndole que por favor voten por ellos, pero pues la gente no manifiesta si sí lo va a hacer o no lo va a hacer, simplemente pues en la mayoría de los casos por elemental educación lo escuchan, le dicen que van a mirar el programa, que si les gusta pues votarían por ellos, pero uno ve que no hay ese entusiasmo, aunque usted en las redes dice, no, Gustavo Mejía, pues ahí lo nombran, bien, pero usted ve que Gustavo Mejía no está moviendo a la gente, por lo menos lo que se llama una manifestación pública, porque puede que a nivel amistades pues esté yendo a reunirse con sus amigos, pero eso realmente es oculto, no lo sabemos, y lo que sabemos es que el señor William García reúne mucha gente en sus reuniones, el doctor Edgar Cruz García reúne mucha gente en sus reuniones, de ahí uno pues inicialmente aprendiz de sondeos, uno dice, pues yo vi que había harta gente, vi que eso estaba lleno, pero esa es la única muestra y el único parámetro para medir hasta hoy las posibles simpatías de los fusagasugueños. Ahora, si uno dice es que fulano de tal tiene un programa estelar, espectacular, va a hacer de Fusagasugá la ciudad turística que va a enriquecer a cantidad de habitantes, porque va a haber hoteles, porque va a haber desarrollo, porque va a haber historia, va a haber un turismo religioso y se ve o se prevé una gran inversión y van a venir los 9 millones de habitantes de Bogotá, van a venir los fines de semana, en fin, todos esos espectaculares programas, eso no lo hemos visto. Hemos visto que uno habla más del otro y el otro del uno, pero pues no es una campaña como muy caballerosa, sino más bien una campaña donde contratan gente que habla mal del otro, que le sabe el secreto, que es que cuando él era alcalde no saludó a Pedro y Pedro dice que es arrogante y el otro dice que no se echó loción, pero son cosas intrascendentes, cosas que no resuelven los problemas de Fusagasugá ni de los ciudadanos de Fusagasugá. Entonces, uno realmente vota por una persona que a uno le parezca con algunas dudas de que va a ser la persona indicada, le parece. Y ese es lo que sucede, o eso es lo que sucede, porque no ha cambiado la manera de hacer política. En la vez pasada, el doctor Jairo Ortúa Villalba, pues como dicen, se jaló un buen tiro en no hacer conciertos, mientras que los otros candidatos derrochaban 40, 50 millones en Jara, la señora que vino a un concierto en Pipe Bueno, y entonces derrocharon
y la gente entendió que eso no era bueno hacer ese alarde porque no daba la campaña para pagarle a un señor. Lo que hizo sí, para hacer memoria al señor Carlos Daza, que trajo a Pipe Bueno un domingo, algo recuerdo, y se llenó, y entonces dicen que con eso ganó, que por eso le ganó a Luis Cifuentes, por haber traído a Pipe Bueno, pero como dicen todas las veces, no caza el tigre. La vez pasada lo trajo el señor William Maeta y resultó que no era el cuento de traer una persona de 40, de 50 millones a un concierto para ganarse la simpatía de los posibles votantes. Sí, interesante. Pero mire, yo sí difiero con su señoría frente a esa afirmación, porque veo algunas propuestas, algunos programas muy interesantes. Los estamos publicando todos, don Francisco. En fusagasoganoticias.com estamos publicando todas las propuestas, todos los programas de gobierno de los aspirantes a la alcaldía del municipio de Fusagasugá. Creo que ya vamos por la mitad. Y, por ejemplo, me gusta la propuesta de Edgar Cruz García. Hay cosas que me gustan de Cruz García. Por ejemplo, es un hombre de fe inquebrantable, un hombre que por donde uno pregunta, líderes sociales, económicos, políticos, gremiales, académicos, religiosos, comunales, comunitarios, Cruz García es un hombre de buena conducta social, es un hombre de buen trato, es un hombre humilde, sencillo, cercano, prudente, respetuoso. Aparte que es un hombre cristiano evangélico, es un valor agregado, temeroso de Dios. Me gusta mucho lo de su propuesta, por ejemplo, de que se genera seguridad ciudadana con esta gran alianza que él propone entre los pobladores de Fusagasugá representados en juntas comunales, en agremiaciones como los taxistas, en la misma agremiación que él dice que hay que legalizar de alguna manera como los más de 600 vehículos particulares que ofrecen el servicio público de transporte individual, entre las empresas de seguridad privada, que junto con la policía, junto con la SIJIN, junto con la fiscalía, los jueces, con ese botón de pánico, etcétera, etcétera, se genere seguridad ciudadana, en donde cada fusagasugueño tenga sentido de pertenencia por el territorio, sea propio del territorio, sea un vigilante de su cuadra, en donde usted y yo, como periodistas, tengamos el contacto permanente con la Policía Nacional, ¿sí? Y que si generamos seguridad ciudadana, se dinamiza la economía. Él habla de 500 locales comerciales construidos por la alcaldía para generar posibilidades de empleo. Eso me gusta, me gusta. Me gustan ese tipo de propuestas en donde uno observa que definitivamente empieza a pensarse en la posibilidad de que si Jairo Ortúa deja plan de ordenamiento territorial y se empieza a ejecutar, dice el señor Cruz García, se harían algunos cambios, se ajustaría al plan de desarrollo municipal y se empieza a ejecutar, aparte de pagar la deuda pública, aparte de administrar con decencia, ¿sí? Aparte de algo que tiene que preocuparnos a todos, que es el no despilfarro de los recursos económicos. Los fusagasugueños son muy juiciosos pagando impuestos, muy juiciosos, muy generosos con la administración pública. Por eso se molestan y reclaman seguridad ciudadana, ¿sí? Pero la austeridad en el gasto público es determinante. La gran responsabilidad que tiene el próximo alcalde de Fusagasugá es la austeridad en el gasto. 650 OPS a niños de 19, 20, 21 años, 250 nuevos cargos en provisionalidad, unas cifras terribles. ¿A dónde está el control político del Consejo Municipal de Fusagasugá? Hay que cambiar el Consejo en su mayoría. Hay muy buenas oportunidades, muy buenas opciones tienen los fusagasugueños. Hay que votar por esas buenas opciones. Si alguien de los que están ahí lo han hecho bien, voten por ellos. Pero si no, hay que castigarlos en las urnas del 29 de octubre. Me dice doña Marta de Producción 2 aquí, en el estudio central, que tuve un laxulín. Les ofrezco disculpas. Dije Alfredo Polanía. El señor Polanía es el jefe de debate de la campaña Carlos Roberto Ferro Solanilla. Y es Alfredo Guillermo Molina Triana, el candidato de Marcha a la Gobernación, quien estaba tratando de organizar
que se bajaran 3 o 4 candidatos a la alcaldía y organizarlos en torno a su pupilo, Andrés Sáenz Alzate, de la U, un buen muchacho, le gusta hacer caso, pero no tiene criterio propio, no tiene credibilidad en su discurso, porque detrás de él está el diputado de la casa, que ya no es diputado, el señor Cárdenas, y está Molina, su jefe, su patrón, su mentor, su orientador. Parece que no van a haber más alianzas, parece que se va una aspirante, se une a la campaña de Edgar Cruz García, fortalece ese proceso. Y otra fortaleza que le veo a Cruz García es que las iglesias católicas y gran parte de las iglesias cristianas evangélicas están cercanas a ese proceso porque consideran que Cruz García tiene el perfil para gobernar Fusagasugá desde el punto de vista de principios y valores, de esencia, respeto por el otro. Entonces, pues puedo argumentar eso, don Francisco. Si usted tiene algún candidato que quiera exaltar, destacar, pues bienvenido. Sí, a mí me parece que esta campaña tiene otra particularidad o característica, que la gente ofrece. Bueno, el cuento de la seguridad, usted y yo, o los que hemos vivido durante los últimos 30 años en Fusagasugá, nos acordamos de que le han subido las manos a varios, le han alzado los brazos la señora Leonor con el exsecretario de gobierno, todos los que han venido pregonando que la seguridad es lo más importante, y es cierto, en una sociedad lo más importante es tener seguridad para que haya inversión, para que haya una... Si no garantizamos que la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, como lo ordena la Constitución, eso, elemental, si no garantizamos la justicia, estamos perdiendo el año. Don Francisco, perdóneme usted de la audiencia, 60 personas han muerto violentamente en lo ocurrido del gobierno de Jairo Ortúa. Terrible, un gobierno pésimo, un desastre para Fusagasugá. Sí, entonces yo le decía que uno anhela como ciudadano que el que prometa la seguridad la cumpla, porque hemos vivido no en esta, sino en las anteriores promesas de muchos estilos, de aumentar el pie de fuerza, de no sé qué, y las estadísticas, usted está hablando de una de esas, ha sido empeorar la situación de seguridad en el municipio. Entonces no hemos mejorado como se ha prometido en algunas campañas, y sí hemos empeorado. Entonces lo que uno se vuelve es como desconfiado a la hora de los programas, uno lee cosas muy bonitas, palabras muy bien escritas, frases que le llegan a uno al alma, a su pueblo, a su vivencia, uno feliz leyendo eso, que son los programas de gobierno, que se ven pues casi cercanos a la Biblia, pero resulta que el ejercicio, la ejecución, se queda muchas veces en veremos. Entonces, hay gente que le gusta o nos gusta que nos vendan ilusiones, pero también nos gusta que nos cumplan y al final de la jornada podamos decir, esto sí se cumplió. Entonces, bienvenidos todos los que quieran tener la seguridad o garantizar la seguridad. Pero no puede ser una frase de cajón, una promesa de campaña de que hubo 2 robos, 2 muertos, y entonces sí, eso es lo que le falta a Fusagasugá, es la seguridad. Y en el ejercicio de 4 años, las estadísticas son en contra de la seguridad. Correcto. Mire, el tema de la coherencia es determinante. Si como candidato uno dice, yo no trabajo en política con los concejales de los últimos 3 gobiernos, porque considero que no lo han hecho bien, ha habido corrupción, ha habido
desgreño administrativo, ineficiencia e ineficacia en lo público. Y luego viene la campaña y se junta con ellos, se abraza con ellos. Si un candidato dice, yo soy un hombre pulcro, de manos limpias, transparente, hago rendir los centavos, y resulta que denunció hace unos años a un presunto corrupto y ahora se abraza con el corrupto para hacer campaña, pues pierde credibilidad. Esas son cosas que automáticamente deslegitiman un discurso de un aspirante a ser alcalde, y más si la persona es una persona versada, una persona de años, una persona que uno espera posturas rectas, posturas frente a su discurso que sean coherentes del dicho con el hecho. Es inaceptable a una persona de su edad, don Francisco López Otero, que tiene canas más de las que yo tengo, yo me las quito, pues, ¿por qué hago programa con Francisco López Otero? ¿Por qué es un aliado estratégico de nosotros? Hombre, miremos su trayectoria, miremos su hoja de vida, miremos su conducta, miremos que Francisco López Otero es uno de los periodistas que ha hecho historia en Fusagasugá. Nueva Época, una emisora de RCN en la gerencia, un periódico de muchos años de trayectoria, sus relaciones sociales, sus relaciones públicas, sus relaciones familiares, ¿sí? Entonces, la cultura, la formación académica, la estructura, el discurso, la historia, la geografía, con usted se puede conversar, se aprende, pero con otros no, con otros uno no se puede juntar, hay que dejarlos en su sitio, a uno le da pena ajena, ¿sí? Escuchar o ver. Entonces me siento grato de estar con usted trabajando, le agradezco mucho su tiempo y pienso eso, deslegitima un candidato que diga una cosa, pero haga otra, que diga una cosa hoy, a los 6 meses, haga otra completamente diferente. Y hay una pugnacidad en esta campaña que fue la que dejó entrever el doctor García Fallada cuando lo entrevistamos aquí, lo hicimos visible el año pasado en el mes de octubre en Fusagasugá Noticias, periódico digital vía Facebook Live, y tuvo unos serios argumentos para decir, por ejemplo, que Luis Cifuentes había sido un alcalde corrupto. Cuando nosotros lo controvertimos con la respuesta de Cifuentes abogado, pues no tuvo mucho que decir, ni argumentos para certificarlo. Cuando nosotros controvertimos porque él dijo que no trabajaba con los concejales de los últimos 3 gobiernos y hoy está abrazado con ellos, diciendo por lo menos que Parrado es un gran candidato a la asamblea. Terrible, terrible que me digan a mí que Parrado es un gran candidato a la asamblea. Para mí eso es ofendoso como periodista. Un concejal como Parrado que se le vendió a este alcalde por más de 2 años, que logró 3 o 4 pendejaditas y luego se va a la independencia y el último año sale a criticar. Sí, eso no tiene presentación, eso no tiene presentación, don Francisco López Otero. Entonces, ese tipo de posiciones desdibujan la imagen de una persona tan mayor, tan respetable como lo veíamos desde Fusagasugá Noticias, periódico digital. Por eso no me gusta la opción de William García Fallada, ¿sí? Como alcalde de Fusagasugá. Además que mire, las personas mayores de 70 años en nuestro país en Colombia, ni siquiera en el sector docente ya pueden trabajar, entran al uso de buen retiro, ¿sí? Entonces, pues, démosle la oportunidad a otros, démosle la posibilidad a otros. Fusagasugá merece un nuevo comienzo, un renacer. Fusagasugá merece tener un alcalde de buenas condiciones humanas, personales y profesionales. Estamos en campaña y tenemos nuestros afectos. Respetable la posesión suya y de nuestros seguidores. Don Francisco, ¿qué más decimos? Pues no, yo quería agregar que es muy interesante el debate, lo que usted viene diciendo. Ahora, si el candidato William García
denunció a X persona, no se sabe el resultado de eso, al señor lo metieron a la cárcel, al señor le probaron que era corrupto. Ahora, el caso de Luis Cifuentes de una petar, que pues hubo dudas en el cambio de tecnología, que cambiaron de ROAS a lodos activados, pues eso realmente pues tuvo mucho que, es decir, eso usted hizo una entrevista y el doctor William García le dijo lo que había pasado con la petar, que había disminuido el caudal de 270 a 90, y le he oído en campaña que la petar ahora, hay que confirmar ese dato, está en 23 litros por segundo. Entonces, el fisco, bueno, la economía fusagasugueña invirtió en la petar 19 mil millones, 19 mil millones para limpiar 23 litros por segundo, cuando el contrato inicial era de 270 litros por segundo. Yo no entiendo, por más de que el señor Cifuentes, que a veces no explica bien, no le entendí, pero hasta ahora creo, yo soy veedor de la petar resguardo y creo que si es cierto 23 o por lo menos 90, que fue lo que realmente quedó en el cambio de tecnología, aumentando su valor y teniendo que hacer otra fase, la segunda y la tercera fase, eso sale costando cerca de 60 mil millones de pesos. Y entonces el alcalde de ese momento era el señor Luis Cifuentes. Sería muy bueno que él explique. Lo mismo que el doctor García, si condenaron al señor corrupto, entonces pues es muy bueno que la ciudadanía sepa que es corrupto. Que yo sepa, la señora Marcela Rodríguez, cuando fue concejal, que hoy está con William García, que yo sepa, ella estaba en contra de o en oposición al señor alcalde de ese momento, que era el señor Luis Cifuentes Abogal, que yo sepa. Entonces no hizo alianza con una corrupta, porque ella sí le cantó unas cosas al señor Luis Cifuentes Abogal, que entre otras quiere volver, no sabemos a qué, pero quiere volver. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas muy bien, y usted tiene razón, el elector debe analizar detenidamente caso por caso, porque en esto se presenta mucho que yo digo, pero ese señor se alió con el corrupto número 3, pues hay que probar que era el corrupto número 3. Sí, ¿qué ha dicho la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía? ¿Dónde están las investigaciones? O mejor, los resultados de esas investigaciones. Marcela Rodríguez, aspirante por el ASI a la Asamblea de Cundinamarca. Pues ella le hizo oposición a Cifuentes Abogal, pero terminó trabajando en la campaña del candidato de Cifuentes Abogal, el señor William Maecha Sázipa. Entonces, esos personajes peculiares que produce la política, esos Roy Barreras de pueblo, ¿sí? Esos personajes que hoy están con Cifuentes, mañana están con su opositor Daza, pasado mañana están con Molina, después están con Arias. Esa gente que hoy es blanco, mañana verde, pasado mañana azul y antier fue amarillo, a esa gente no le podemos creer, o al menos quienes analizamos la política, quienes entendemos lo mínimo de la administración pública, pues nos deja mucho que desear un candidato de estos. Nos deja mucho que desear un candidato de estos. Don Francisco López Otero, le agradezco muchísimo su generosidad, su tiempo. Dígame, señor, adelante. Eso es lo que usted dice, es lo dinámico de la política. No creo. Lo dinámico de la política, ahora sí usted me hizo reír. Lo dinámico de la política, don Francisco López Otero, ese tipo de posiciones
caben dentro de lo dinámico de la política, porque es que no son posturas, no hay filosofía, no hay ética, no hay valores. Es la sombrilla que más me dé cobertura, es el CBY, ¿cómo voy yo? Es hacer una manguala para quedarnos con el erario público. Yo por eso ya no le creo a la gente, ya no le como cuento el discurso que me echó Jairo Ortúa hace 4 años. Ese discurso de la decencia, de la transparencia. Mire, públicamente le exijo, don Francisco, por favor ayúdeme en esto, si está de acuerdo, a todos los aspirantes que tengan vocación de poder, 4 o 5, por llegar a ser el próximo alcalde de Fusagasugá. No será una mujer, no hay opción ninguna. Que presenten su declaración de renta. Necesitamos saber cuál es la situación económica del próximo alcalde. No nos vayan a meter gato por liebre, ni queremos una persona cercana a Jairo Ortúa, porque necesitamos cifras, necesitamos información concreta, precisa, de realmente qué ocurrió en esta administración en donde no hubo control político, ni a los medios de comunicación independientes nos respondieron un derecho de petición. Esta administración oscura, esta administración de centroizquierda, esta administración pro-gay, no se puede volver a repetir en Fusagasugá. Además, presuntamente corrupta, de manguala, de negocio por debajo de la mesa, entre otras cosas. Sí, pues seguiremos investigando el tema, que es muy interesante, y salen nuevas propuestas como esa de la declaración de renta para saber qué bienes tiene, y que presente otra a la salida del mandato para ver si se enriqueció ilícitamente, como dice el Código Penal. Correcto, esperamos que a Jairo Ortúa, que le queda noviembre y diciembre, octubre se acabó, presente al finalizar su declaración de renta. Sí, de él y de su familia, porque no sé, huelen muchas cosas más. Y así queremos que los que entran, sea William García Fallada, el próximo alcalde, a mí no me gustaría, una persona de 70 y pico de años, arrogante, grosera, malgeniada, no me gustaría que solamente yo, no me gusta, pero si es, los fusagasoños determinarán eso, si es el señor Carlos Roberto Ferro Solanilla que presente su declaración de renta, si es el señor Luis Cifuentes que presente su declaración de renta, o si es Edgar Cruz García, antes y al finalizar, que presenten su declaración de renta, porque me suenan los oídos con información, porque es que nadie quiere poner la cara, envían información, las denuncias y demás, pero no ponen la cara, ni dan cifras precisas, ni quieren que uno, en una información tan delicada, dé a conocer la fuente, y tampoco uno puede poner la cara por todo. Pero que hay candidatos que están quebrados, que están reventados, que se envejecieron y que ahora presentan su nombre para la alcaldía a ver cómo se recuperan al final de la vida y le dejan algo a los nietos. Y tampoco es justo para Fusagasugá, porque usted hace unas cuentas. Van a manejar cuánta plata en 4 años. Y como dicen los que saben, que ajustan la corrupción a las justas proporciones, valga la redundancia, según nuestro expresidente liberal, nuestro expresidente Julio César Turbay Ayala, porque ¿cuánto dinero van a manejar en 4 años, don Francisco López Otero? Pues mucho dinero para unos, para otros pues se irá en inversión y también en gastos de funcionamiento. Pues sí, eso pasa del billón, mal hechas las cuentas, pasa de 1 billón de pesos durante los 4 años, es decir, el tiempo que dura el periodo. Y pues la verdad, el diseño del Estado ni siquiera se puede culpar a nadie, pero es el diseño del Estado el que hace que no haya control previo, como había antes de la Constitución del 91, había control previo, perceptivo y control posterior. Ahora no hay sino posterior, y la Contraloría pues no tiene la técnica para detectar la ejecución de los recursos, y ahí se ha filtrado muchas cosas. Por eso hablamos todos en Colombia de corrupción. Ese es el problema de nuestro país.
no son las disidencias de las FARC, son los señores helenos, no es el clan del Golfo, no es el narcotráfico. El principal problema que nos tiene a los colombianos sumidos en esta crisis de toda índole se llama corrupción, que nace en el mundo político y es transversal al resto de instituciones del Estado. Don Francisco López Otero, que pase una excelente noche, un abrazo, bendiciones, saludos, Santiago. Muchas gracias, con mucho gusto, muy amable. La producción general es de Alejandra Castro Cobos, asistencia técnica Marta Cobos. Muchas gracias, con permiso. Buenas noches, éxitos, quedamos atentos a sus comentarios. También irá este programa por el canal de YouTube de Fusagasugá Noticias Periódico Digital.